Primera de Corintios en el capítulo 5, versículos 6 al 8, dice la palabra: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que con un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El versículo 6, si me lo deja ahí en la pantalla y usted pone su atención a este verso nos dice que a veces hay cosas en nuestra vida que nos hacen creernos muy grandes, pero que estas cosas son pequeñas. Esto es lo que hace, o este es el efecto de la levadura cuando se une a una masa. El día de ayer, ¿verdad?, le preguntaba a diferentes personas y les decía: ¿qué es lo que hace la levadura a una masa? Decía: solo la hace crecer. Pero si una masa se le pone levadura, aparte de todos los ingredientes, ¿verdad?, de la manteca o el aceite, de la sal, la harina, todo lo que lleva, aparte de eso, si se le pone levadura, ¿el sabor es afectado? Me dice: no lo afecta. Si le quitamos la levadura, ¿el sabor es afectado? Sigue siendo el mismo. Y dice: no lo afecta. Si tiene o no tiene levadura, no afecta en ninguna otra parte más que en hacerlo crecer. Las personas que han ido a la Ciudad de México, ¿verdad que en la Ciudad de México venden unos panes de este tamaño, pero que son pura espuma, ¿verdad? Puro aire por dentro. Ya ni la sabrita, dicen los hermanos, se atrevieron a tanto. Entonces, y usted, ¿verdad?, va a algún pueblo, a algún lugar y le venden un pan así pequeño, pero que con uno de esos usted tiene suficiente, porque está, ¿verdad?, es más llenador que otro. Y entendiendo perfectamente esto, el apóstol Pablo y la gente que lo está escuchando les dice: no se jacten, no ustedes se crean en lugar de donde están o lo que ha pasado en su vida. Corintio, o la iglesia en Corintio, ¿verdad?, era un grupo de personas que pensaban que eran los mejores, ¿verdad? 3, 2, 1, como nosotros no hay ninguno. Pensaban que eran la mejor iglesia. Pensaban que ellos tenían todo lo mejor. Y el apóstol Pablo les dice: lo que ustedes tienen es un poco de levadura que los hace creerse más grande que los demás. Pero este poco de levadura no es para bien. Y en el verso 7 le dice: más bien límpiense de lo que ustedes se creen, límpiense de lo que ustedes se jactan, límpiense de eso. No mezclen eso en lo que ahora Dios quiere hacer con ustedes, sino que los llama a que puedan limpiarse. Y es importante que usted anote esto, que podamos nosotros comprender que por la sangre de Cristo hemos sido redimidos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Cristo como Pascua se traduce en liberación. Cristo como Pascua, porque ahora nosotros, ¿verdad?, no creemos o no practicamos una fiesta judía. No es nuestro deseo judaizar a ninguno de ustedes, ¿verdad?, ni a la iglesia, sino que nosotros podamos ver cómo ahora Cristo es cada una de estas 7 fiestas que Dios le ha dado al pueblo. Y Cristo es la Pascua ahora, pero se traduce como liberación. La Pascua tiene un significado, y este significado es de esperanza. Es un significado de algo nuevo, el inicio de algo nuevo. Cuando el Señor instituye, ¿verdad?, la fiesta de las Pascuas, el pueblo de Israel está como esclavo. Pero cuando el Señor habla a través de Moisés en el desierto para darles la ley, les dice que la Pascua les va a recordar cuando salieron, cuando fueron libres. Entonces, yo por eso le he comentado a usted que si su testimonio dura 20 minutos y usted se la pasa hablando 19 minutos de cuando usted era borracho y parrandero y 1 minuto de Cristo, usted está dándole más fuerza a su pasado o al lugar donde el Señor lo sacó. Que eso es lo que tenemos que evitar. Hablemos más de lo que Cristo hizo y menos de lo que nosotros fuimos. Gracias por sus amenes.
Entonces nosotros tenemos que poder levantar la obra de Cristo, no la nuestra, de nuestro pasado. Y la Pascua, ¿verdad? Viéndola en la persona de Cristo, tiene que ver con ese nuevo inicio, con ese nuevo comienzo que Jesús nos da. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, no viene, ¿verdad?, ahí en las citas, pero esto era algo que leía y me llamó mucho la atención. Que en Mateo capítulo, ¿verdad?, 28, le dice Pilato, ¿verdad?, a los judíos: ustedes tienen la costumbre de que en Pascua yo suelte, le dice, a uno de los presos, y está cerca la Pascua. El plan y el propósito era soltar a Barrabás, pero ahora que me traen a este hombre llamado Jesús, les pregunta: ¿a quién quieren ustedes que soltemos? Para poder honrar la costumbre de la Pascua. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Piden la vida de Barrabás y no la de Jesús. Jesús no se había hecho tan aceptado ni tan querido por los fariseos. Y mire, esto bendijo mucho mi corazón anoche, ¿verdad? Porque si Jesús hubiera querido conquistar el corazón de los fariseos, lo hubiera hecho. Pero si los fariseos hubieran aceptado llamado a Jesús, ellos dan su vida e impiden que Jesús vaya a la cruz. Ellos se entregan su propia vida y no hubieran dejado que nadie lo tocara. Por eso no es amado ni aceptado por ellos, porque es parte del propósito y es parte del plan para que Jesús vaya a la cruz y entregue su vida. Y es una sombra y figura de nosotros. Nosotros, diga conmigo, yo soy Barrabás, aunque no se lo crea. A nosotros nos dejaron ir, a nosotros nos soltaron. Porque el libro de Número y Deuteronomio, cuando está hablando Moisés con el pueblo de Israel, en la ley, más adelante en otra predicación lo vamos a ver, les dice: la Pascua se debe de celebrar a tiempo, porque fuera de tiempo ya no es válida. Y si alguno de ustedes dice celebra la Pascua fuera de tiempo, el tal muera. Entonces hay un tiempo y hay un momento para tu liberación, para tu salvación, para que tú seas libre y soltado de tu vida de pecado. Hay un momento donde Cristo necesita pagar, porque no podemos nosotros pagar por nuestra liberación. ¿Cuántos de nosotros le dijimos muchas veces al Señor que no tengo tiempo, que los cristianos, que el pastor, que son lo peor, que no quiero saber nada, y que no? Pero llega el momento donde se tiene que celebrar tu liberación. Llega el momento donde tú tienes que ser tocado en tu corazón. Y no va a tener nada que ver ninguna iglesia, ni ningún pastor, ni ninguna persona. Va a ser Dios contigo. Y puede ser aquí en la iglesia, o puede ser allá en tu casa, o puede ser en un lugar de accidente, o en un hospital, o en una cárcel, en el lugar que Dios escoja para celebrar su Pascua contigo, su liberación contigo. Puede ser en un evento de jóvenes, en una campaña, en algún lugar donde Dios escoja. Y a lo mejor tú que le dijiste muchas veces que no, y que no, de repente Dios toca nuestro corazón. Porque todos aquí tenemos, ¿verdad?, ese testimonio, ese recuerdo de cuando el Señor tocó nuestra vida. ¿Verdad que sí? Pero antes, hermano, antes de eso, si tuviéramos muy buena memoria y pudiéramos recordar todas las veces que le dijimos a Dios que no, o que dejamos a Dios esperando, y que le dijimos a esa hermana, ¿verdad?, desesperante, catarra, que va a tocar la puerta de la casa, invitarnos todos los domingos a la iglesia, le dijimos: el domingo ya llegó usted, atrás del panteón. Sí, por ahí he pasado muchas veces, ahí llegó, no se preocupe. Y el domingo no llegaste, y la hermana volvió otra vez a ir a catarrar a la puerta de tu casa a tocar. Seguimos esperando por ti. Este domingo sí llegó usted. Es que el anterior no pude, pero este segurito voy. No, pero mire, si quiero yo vengo por usted. No, yo voy, no se preocupe. Ahora sí, se lo prometo. ¿Y qué pasó con ese sinvergüenza? No llegó, ¿verdad? Y usted sigue orando y sigue pidiéndole al Señor. Y de repente, cuando usted no lo va a invitar, llega, ¿verdad?
aquí estoy. ¿Cuándo era? ¿Dónde era? ¿A qué horas era? Porque ya Dios trató con él. Porque ya Dios trató con ella. Porque ya Dios trató con nosotros. Y es el momento y es el tiempo de nuestra liberación. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Jesús, hermanos, se hizo rechazable para que nadie le pudiera impedir dar su vida por ti. Jesús se hizo rechazable para que nadie le pudiera impedir dar su vida por nosotros. Y esto es algo que tenemos que tener claro en nuestro corazón. Con la sangre de un cordero, esto usted lo va a poder leer ahí en el folleto que le entregamos el día de hoy, en Éxodo capítulo 12, versículo 2 y 13, nos enseña que con la sangre de un cordero sin defecto, ¿verdad? Los judíos marcaron los postes de la entrada de su casa, de sus puertas. De esta manera no hubo plaga de mortandad en estos hogares. Éxodo capítulo 12, verso 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué bueno es saber que la sangre de Cristo es una marca en mi vida, en mi casa, en mi familia, de que nosotros hemos sido salvados y alcanzados por Él. Hermano, esto no es una licencia, un permiso de ir a hacer todo lo malo que querramos y que el Señor, ¿verdad?, está obligado a que no pase nada. Hay ocasiones que dificultades tocan a la puerta de nuestro hogar y no las estábamos esperando. Nadie está esperando, ¿verdad?, el fallecimiento, la muerte de un hijo, y de repente esto llega también a los hogares de nosotros como cristianos, y muchos otros pecados muy graves, muchas otras situaciones muy difíciles. Oramos, dedicamos toda nuestra vida al Señor y de repente llega una enfermedad muy tremenda a nuestra mamá, a nuestro papá, a alguno de nuestros abuelos, a alguno de nuestros hijos, a nosotros, y decimos: Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que esto llegara, verdad, a mi vida? ¿Por qué has permitido que esto pase en mí? Porque nosotros pensamos o creemos que la protección del Señor es de esta manera. Es un completo escudo para que no nos pase absolutamente nada. Para que no nos pase absolutamente nada. Toda gloria, cualquier gloria que usted esté pidiendo, siempre vendrá después de un sacrificio. Cualquier gloria, la que usted quiera, la que usted pida. Usted dice: Señor, yo quiero que las cosas cambien en mi vida. Y yo no quiero que mis hijos continúen con una maldición generacional de alcoholismo o de drogadicción. Mis abuelos pasaron por esto, mis padres, yo estoy tratando de ser libre de todo esto, pero el día de mañana quiero hijos, quiero tener hijos, hijas, y yo no quiero que pasen por esto, Señor. Y oramos por eso y le pedimos al Señor que nos libere. Le estamos pidiendo una gloria que no hay sobre nuestra cabeza. ¿Cuál es la corona que hay sobre la cabeza de aquel que ha dedicado su vida, verdad, al pecado, que muera por el pecado? Esa es tu corona, esa es tu gloria. Pero tú dices: yo quiero cambiar esta gloria, no quiero esta corona, sino que quiero una diferente, donde las cosas cambien para mi generación, donde las cosas sean diferentes para mis hijos, donde las cosas sean diferentes para este hogar, para esta familia. Y esa gloria te va a costar un sacrificio a ti. Y muchas veces el sacrificio solo es de fe. Es tener fe en los momentos donde todo parece perdido. Eso es lo que el Señor te va a pedir. Para que pueda ser cambiada esa corona de vergüenza en la cabeza de muchos por una corona de gloria. Usted dice: Señor, yo soy una mujer, mi abuela se casó, se separó y le tocó vivir sola con todos, ¿verdad?, mis tíos. Mi mamá hizo lo mismo, se casó, se separó, y todas sus hermanas, sus hermanos, y en esta familia siempre hay una maldición, ¿verdad?, de separación en todos los hogares. ¿Cómo rompo eso, Señor? ¿Cómo puedo permanecer en un hogar? ¿Cómo puedo buscar que mis hijos también puedan ver el matrimonio como algo honroso delante de Dios? Que mi hijo no abandone a sus hijos como el papá de mis hijos los abandonó a ellos.
¿Cómo puedo cambiar eso? Quitarme esa corona de vergüenza y ponerme una corona de gloria. Donde la gente diga, ¿sabes qué? Qué bendición que son tus hijos. Donde la gente diga, le he dicho muchas veces a mi hijo que pueda ver al tuyo y ser como tu hijo. Qué bendición que son tus hijos. Y empieza la gente a reconocer lo que usted tiene sobre su cabeza. Una corona de gloria, no una de vergüenza. Porque de verdad, ¿a qué papá le gusta? ¿A qué papá le gusta que alguien se acerque y le diga a uno, verdad? Oye, tu hijo es bien uñas. Oye, tu hijo, ¿verdad? Es el te por ocho, el drogadicto del barrio, de la colonia. Oye, tu hija, ¿verdad? Es por aquí y es por allá. ¿A qué padre le gusta eso? ¿A qué padre le gusta que se acerque a alguien? Aunque es verdad, no nos gusta eso. Nadie quiere presumir esa corona. Nadie se siente feliz ni contento con esa corona. Nadie. ¿Verdad que no? Usted, mujer, ya sospecha, porque todavía no tiene ningún don espiritual, pero el de sospecha parece que se viene de fábrica en todas las mujeres, ¿verdad? Y usted, mujer, ya sospecha de que su esposo anda de Cusco, el sinvergüenza. Pero de repente viene una doña de esas que no faltan, ¿verdad? Y le dice, yo vi a tu esposo, ese barrigón lo conozco de lejos. Él era, y lo vi que andaba haciendo algo malo. Y usted se quiere negar a eso, aunque usted lo sospecha y usted dice, es que yo sé que este condenado barrigón anda portándose mal. Pero usted dice, no, a mí me hace que vistes mal, manita. No era. No, sí yo lo vi, que no era. Y usted no quiere reconocer esa corona sobre su cabeza. Nadie la quiere. Usted en su corazón sabe que hay un 90% de probabilidad de que eso sea cierto, de que lo que te están diciendo de tu hijito, de tu hijita sea cierto, pero usted se niega porque usted no quiere esa corona. ¿Cómo hacemos que eso cambie? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cambiamos esa corona? Escúcheme bien, esa es una gloria que va a venir después de un sacrificio. Y tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a ir en contra de la naturaleza de esta familia. La naturaleza de esta familia, por 2, por 3, por 4 generaciones, es este pecado. Y tengo que ir en contra. Y mi propia familia se va a poner en contra mía. Su esposo, su esposa, te van a decir, deja de ir a la iglesia, no vayas, te están engañando, esto, lo otro. Tus papás te van a decir, te vamos a dejar de hablar. Van a ir en contra, porque lo natural para ellos es ir en esa dirección. Si tú bailas y tomas en la fiesta familiar, estamos calidad contigo. Pero si tú lo dejas de hacer, empezamos a tener un conflicto. Si dice amén conmigo. Vas a tener que estar dispuesto a ir en contra de eso, a poder decirle al Señor, Señor, te soy fiel y permanezco firme en mi fe en ti, aunque los demás no estén de acuerdo, aunque los demás no lo quieran, no lo acepten. Tus propios amigos te pueden decir, ya no queremos que te juntes con nosotros, porque ahora tú para todo Dios, o te hacen burla. No piense usted que es el primero y el último cristiano que va a tener que pasar por eso. ¿Sí dice amén conmigo? Pero si tú puedes soportar ese esfuerzo, el día de mañana aquellos que se burlaban de ti te van a pedir ayuda, porque van a darse cuenta que tú saliste del lugar de donde ellos quieren salir. Por eso la palabra del Señor nos llama a nosotros a poder creer en el sacrificio de Cristo. Si dice amén conmigo. En el Nuevo Testamento nosotros aprendemos que Cristo es la Pascua. A través de su sangre nosotros hemos sido perdonados. Cuando muere lo primero del mundo en nosotros, somos liberados. Jesucristo dijo y enseñó que Él era el primogénito, que Él era el cordero, que Él era el sacrificio, ¿verdad?, para nuestra liberación. Cuando nosotros entendemos esto, fue necesario que el primogénito muriera
para que todos los demás podamos ser liberados. Y es importante que a veces nosotros podamos saber que hay muchos males por encimita con los que nosotros estamos peleando, cuando tenemos que ir a la raíz, al principio de todos nuestros errores, de todos nuestros fallos. Entonces, escúcheme bien esto y anótelo, porque siempre, hermanos, el primer error de cualquier persona es separarse de Dios. Y ahí es donde tenemos que ir. A veces no eres el más religioso, no eres el más constante los domingos en la iglesia, el que más ora, y empiezas a arreglar tu relación con Dios y las cosas comienzan a cambiar, comienzan a mejorar. No estoy diciendo que lo otro, ¿verdad?, no sea importante, pero quiero que entendamos que cuando nosotros arreglamos y solucionamos en nuestra vida lo primero, que es nuestra relación con Dios, entonces las cosas mejoran, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a acomodarse, las demás empiezan a ser solucionadas. Cuando tú solucionas lo primero, que es nuestra relación con Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, nos dice que por la sangre de Cristo nosotros fuimos redimidos de nuestros pecados. Hablando Juan, ¿verdad?, escribiendo a Jesús, dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua es el fundamento de una nueva relación con Dios. Cuando Juan está bautizando, ¿verdad?, a todos los seguidores que están ahí con él en el Jordán, Jesús viene del desierto, de estar en el desierto orando, ayunando durante un tiempo de 40 días. Y él viene, dice la palabra, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo. Y cuando Juan lo ve a lo lejos, lo reconoce, y Juan le dice a todos sus seguidores: les he estado hablando que Dios nos va a proveer de un cordero. Ellos conocen este lenguaje, porque saben que una vez al año se ofrece un cordero en el templo, y cuando el cordero es aceptado, esto significa que hay un año de protección de parte de Dios para el pueblo, para todas sus cosechas, para todos sus ganados, para todos sus hijos, y que las cosas van a salir bien para ellos durante todo el año, ¿verdad? Ellos ofrecen un cordero de un año al principio. Esto es, y tiene que ver mucho con la primicia, ¿verdad? Y ellos ofrecen al Señor este cordero. Si el cordero no es aceptado, porque el sacerdote entra a ministrar al templo en pecado, porque el pueblo se ha ido tras de los ídolos, porque el cordero tiene algún defecto, por pequeño que sea, el sacrificio no es aceptado, entonces el sacerdote muere adentro del templo. Algunas ocasiones les he puesto, ¿verdad?, imágenes de las vestiduras sacerdotales, y las vestiduras tenían unas campanitas en el borde, y cuando las campanitas dejaban de sonar, los que ayudaban al sacerdote, ¿verdad?, oían que dejaba de sonar, el sacerdote entraba con un lazo amarrado a la cintura y empezaban a jalar el lazo, y ya no había respuesta del otro lado, y entonces empezaban a jalar con fuerza, y venía el cuerpo del sacerdote. Y todo el pueblo lloraba, porque eso significaba que había un año donde la protección de Dios no iba a estar sobre ellos. Y los enemigos que se levantaran contra el pueblo de Israel los iban a tomar por esclavos. Lo podían sembrar lo que ellos quisieran y sus cosechas no daban. Los animales nacían muertos o enfermos, sus hijos nacían con defectos. Había un año sin protección, ¿verdad?, para todo el pueblo. Y entonces el profeta, ¿verdad?, Juan el Bautista, le dice a ellos: el cordero que nosotros necesitamos, ahí viene. Ellos no lo entienden, porque obviamente ellos están pensando en un animalito, pero no se dan cuenta que es Jesús. Cuando Jesús viene, Juan lo presenta de esta manera, como lo enseña Éxodo capítulo 12, versículo 5. Léalo conmigo aquí en la pantalla. Dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas, ¿verdad? Dice, ¿o de qué? O de las cabras. El animal no tenía que tener defecto. Nosotros vemos, ¿verdad?, en Cristo, y es lo que vamos a estar aprendiendo en esta serie, cómo Él no tiene defectos y es el perfecto Cordero de Dios. La sangre que se derramaba del Cordero, esa sangre, ¿verdad?, se marcaba al pueblo
y el pueblo tenía, le vuelvo a repetir, esta protección y este cuidado de parte de Dios. Se hacía diferentes cosas con el cuerpo y con varias partes del animalito, pero lo importante o lo que el pueblo buscaba era la sangre de este cordero. Nosotros vemos que la Biblia dice que Jesús derramó toda su sangre por nosotros para perdón de nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 6, 4 al verso 6, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y aquí menciona a dos animales que son usados para la idolatría. La sangre, dice, de los toros o de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero Cristo, el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta es nuestra fe y este es el fundamento de nuestra salvación. El que Cristo dio su vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Tenemos que cuidarnos, dice la palabra de Dios, de la levadura. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Lo leíamos al inicio, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hebreo dice que Cristo fue, ¿verdad?, un solo sacrificio y que después de ese ya no se necesita. Y aquí el apóstol Pablo, hablando en Primera de Corintios, dice también y refuerza esta verdad: que Cristo ya fue sacrificado por nosotros y ya no se necesita más sacrificio más que recibir el de Cristo. La levadura, note esto, está asociada con el proceso de fermentación. Por lo tanto, ¿verdad?, es una fuente de corrupción. Lo que nos corrompe siempre nos hace creer que las cosas en nuestra vida son tan grandes que no necesitamos de nadie más. Cuando el poder corrompe el corazón de un hombre o de una mujer, dice: no necesito de los demás. Cuando el dinero corrompe el corazón de un hombre o de una mujer, hermano, el dinero no es la vida de toda una persona. Es una pequeña levadura en su vida que lo hace crecer en algunas áreas. Entonces, cuando alguna profesión corrompe el corazón de un hombre o de una mujer, ¿verdad?, dice: yo no necesito que nadie me diga nada. Yo no necesito que los demás me digan qué hacer. Cuando algo pequeño de toda una vida corrompe el corazón de un hombre, entonces el hombre piensa que no necesita a los demás, que no necesita a Dios, que solito puede. No se da cuenta que solo es una pequeña parte en su vida que lo está inflando, que lo está haciendo creer que todo lo puede. Y solo es una pequeña porción. Pero la palabra de Dios dice: límpiense de esto. Entonces, mire, esto es tremendo y le pido por favor que lo entienda, ¿verdad? Si me equivoco, ahí me corrigen las hermanas que saben hacer pan. Entonces, el apóstol Pablo les dice esto: hay una nueva oportunidad para ustedes, un nuevo proceso de amasar, un nuevo proceso de tomar masa, de tomar sal, de tomar aceite, de tomar agua, de tomar, ¿verdad?, huevos. Hay un nuevo proceso donde muchos elementos se van a volver a poner en tu vida porque los necesitas. Hay uno que no necesitas, les dice: el que te corrompió al principio, que es el pecado. Ese ya no lo vuelvas a meter en tu vida. Esto es lo que el apóstol Pablo les dice. El apóstol Pablo les dice, ¿verdad?, hay una nueva oportunidad, hay un nuevo comienzo para ustedes, hay una nueva masa. Pero que ahora esta, dice, sea sin levadura. ¿Por qué? Porque fue la levadura, que es tipo del pecado, la que dañó todo lo demás. Y entonces el apóstol Pablo los invita a ellos y dice: desháganse de la levadura, desháganse del pecado, desháganse de todo esto. Imagínense que usted se esforzó un montón en su vida por poder alcanzar cosas grandes y una mentira pequeña le dañe todo. Un momento de placer pequeño le dañe todo y le haga perder todo.
Usted puede tirar a la basura 15, 20, 30 años de matrimonio, toda una vida construida, todo un proceso, por un pequeño, ¿verdad?, momento de levadura, por un pequeño momento, dice ahí, de corrupción, de pecado. Entonces él dice, mira, ¿quieres una nueva oportunidad para tu matrimonio? Adelante, acéptala, tómala, en Cristo la puedes tener. Vuelve otra vez a las cosas de antes en tu matrimonio. Vuelve otra vez, ¿verdad?, a amar a ese hombre, a amar a esa mujer, a amar ese hogar. No lo dejes, te fuiste del hogar, regresa. Vuelve otra vez a juntar todos los elementos. Vuelve otra vez al proceso, vuelvan a comenzar. Pero desháganse de la levadura. Desháganse de lo que los corrompió. ¿Qué fue lo que corrompió tu corazón cuando eras joven? ¿Qué fue lo que corrompió tu corazón cuando eras soltero, cuando estabas en matrimonio? En el momento que estabas construyendo y edificando lo mejor de tu vida, en el momento que Dios te dio la mejor porción del cielo, porque dice la Biblia que los hijos son una herencia dada por Dios. El mejor tesoro que el cielo te puede dar, ¿verdad?, es un hijo o una hija. ¿En qué momento, cuando estabas formando ese niño, esa niña, en qué momento, ¿verdad?, entró la corrupción a tu corazón y decidiste no seguir y dejarlo? Y decidiste no seguir siendo amoroso y empezar a ser violento y maltratarlo. ¿En qué momento entró la levadura? Y dice la palabra, vuelve otra vez a comenzar. Los elementos ya los tienes, vuelve otra vez a agarrarlos. Pero por favor, ponga atención. El apóstol Pablo les dice a ellos, desháganse de lo que corrompió, de lo que corrompe. Lo que a usted lo corrompe no es lo mismo que corrompe el que está a su lado. Lo que a usted lo corrompe no es lo mismo que corrompe el que está enfrente o atrás. Todos tenemos levaduras diferentes, pero todos las tenemos. Amén. Aquí no hay nadie que tenga una masa perfecta. Todos tenemos levaduras diferentes. Y a la mejor, y la mía es peor que la suya. Por eso el apóstol Pablo dice, no te jactes pensando que porque eres pastor o porque eres líder o porque eres cristiano, eres mejor que los demás. Gracias por sus amenes. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que comenzar, anote esto, en Cristo dice somos nuevas criaturas. Comienza ahora, pero sin la levadura. Primera de Corintios capítulo 5 verso 8. Para ir terminando quiero que leamos este pasaje. Dice la palabra, así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mire, me gusta mucho cuando platico con las personas leer su comportamiento o sus expresiones, y a veces dicen más que sus propias palabras. Y una de las cosas que me tocó ver es que una esposa le dio a un esposo lo que este hombre siempre quería, siempre quiso, durante toda su vida anhelaba y quería un tipo y un modelo de auto y nunca se lo pudo comprar. Y pues como las mujeres siempre ahorran, ¿verdad? La mujer que le diga al esposo no tengo dinero, te está mintiendo, manito, sí tiene. Entonces, ¿verdad? Ahorran, siempre tienen. Entonces, créamelo. Dice, ya lo comprobé, pastor, ya sé que siempre tienen. Porque ellas siempre guardan para emergencia, ¿verdad? Entonces, ella guardó dinero durante muchos años. Si no me equivoco, fueron durante 6 años, estuvo guardando dinero. Y le compró a él el carro. Este hombre se había metido con una mujer hace 6 años que le estaba siendo infiel a su esposa. Ella guardando dinero para él y él siendo infiel. El día que le toca darle la sorpresa, la mujer está súper feliz.
Y el hombre está así como que, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¿Qué es? Y cuando ella lo lleva con los ojos vendados en un estacionamiento, cuando le quita, ¿verdad?, la venda, y él ve el auto, empieza a llorar de dolor. Porque cuando tú sabes que no estás siendo leal con alguien, ni fiel, y esa persona te da lo mejor de ti, no puedes celebrar eso, no lo puedes celebrar. Es antinatural. La persona que tú le das algo que ama y no lo puedes celebrar, es porque hay algo en su corazón que le impide celebrarlo, porque sabe que no ha sido fiel, sabe que no ha sido leal. Entonces, ¿no ha visto usted a veces, verdad? Hay un montón de videos de papás dándole un regalo sin mucho valor a los hijos, y los hijos lo celebran como si les hubieran dado lo mejor. Pero cuando los hijos no están siendo respetuosos ni obedientes con sus padres, el papá le puede regalar el mejor de todos los iPhone o hasta un carro siendo menor de edad, y el hijo no lo puede celebrar. No lo puede celebrar, porque no va eso, ¿verdad?, en contra de la naturaleza. Cuando tú dices que amas a Dios y Dios te sana de una enfermedad tremenda y no puedes celebrar eso, eso no es suficiente para que tú te vuelvas en un hombre, una mujer agradecido de corazón. Cuando tú orabas tanto, ¿verdad?, por tu familia y Dios te da una familia. Cuando orabas tanto por tu casa y Dios te da una casa. Cuando orabas tanto para que un hijo saliera de los vicios y Dios lo saca, y no lo puedes celebrar. No puede haber Pascua en tu corazón, no lo puedes celebrar. Pero cuando tú estás agradecido con Dios, y cuando tú has sido honesto, has sido honesta usted, hermana, con Dios, nosotros podemos celebrar eso. Las cosas más pequeñas que Dios nos da, las celebramos con una sonrisota enorme. Y la gente, ¿verdad?, hasta se sorprende y te dice: ¿y tú por poquito te alegras? ¿Verdad? Por poquito tú ya te emocionas, por poquito. Entonces, eres un hombre, una mujer que no había podido tener hijos, lo tienes y lo celebras porque lo buscaste de todo tu corazón. Y la que tiene 5 hijos, ¿verdad?, dice: no, hombre, tú por nada te alegras. Yo ya no sé qué hacer con estos 5 locos. Entonces, aprendamos que nuestra Pascua es Cristo. Busquemos a Cristo de todo nuestro corazón. Seamos honestos con el Señor. No podemos ser perfectos con Jesús, pero sí honestos. ¿Y sabe qué? Ser honesto es decirle al Señor lo bueno y lo malo que hacemos. Es decirle al Señor. Confesar mis pecados a Cristo trae un montón de libertad y de paz a mi alma. Confesar mis pecados a Cristo me hace libre en el alma, de tal manera que el día de mañana que Dios me dé algo, lo voy a poder celebrar, lo voy a poder disfrutar, lo voy a hacer de manera correcta. Lo que Dios me da no se me va a volver una levadura que me va a hacer jactancioso u orgulloso en mi corazón. Lo voy a poder celebrar y dejarlo en el lugar donde está, debe estar, porque el primer lugar en mi vida es y siempre será Dios. ¿Cuántos dicen amén con eso?